Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz martes a todos. Me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente el día de hoy a otra masterclass en conmemoración contra la lucha contra la obesidad infantil. Yo soy Mónica Cupil, directora académica del ILSO. Y bueno, el día de hoy, continuando con esta semana completa de masterclass, les vamos a presentar a una pediatra experta en todas las comorbilidades que se asocian a este padecimiento. Y bueno, antes de comenzar, les quisiéramos recordar que si tú quieres ser parte de la comunidad del ILSO, acceder a múltiples beneficios, descuentos en los programas académicos y futuramente también convenios con diversas sociedades, espéralo muy pronto. Solamente escribe la palabra credencial en los comentarios y te haremos llegar el proceso para adquirirla. También, si tú ya adquiriste tu credencial digital, recuerda enviarnos tu foto para hacértela llegar lo antes posible. Recuerda que el ILSO tiene cursos de emprendimiento médico. Tenemos nuestro curso online, Habilidades Digitales para el Emprendimiento en Salud. Puedes manejar tus propias redes sociales con éxito. También tenemos nuestro curso médico legal, donde puedes aprender cómo ejercer una práctica médica segura. Y también tenemos nuestro curso fiscal, que se llama Guía del SAT para Profesional Médico, donde te enseñarán todos los tips para tener tus finanzas y tu cuenta, toda tu cuenta profesional al corriente. También tenemos diplomados de actualización médica en sobrepeso y obesidad. En este caso tenemos nuestro diplomado avanzado de actualización y capacitación en obesidad y síndrome metabólico. El 14 de marzo iniciamos y tienes la oportunidad de tener un aval de la Facultad de Medicina de la UNAM. Si tú estás interesado, también escríbenos en comentarios y te haremos llegar la información. Y bueno, por último, recuerda que tenemos un seminario en neurociencias que se va a llevar a cabo de manera presencial en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles México, del 13 al 15 de marzo. Recuerda que es presencial. Si tú estás interesado, también puedes aspirar a una beca. No te lo pierdas. Algo más. En este fin de semana te estuvimos compartiendo por redes sociales un artículo también de los impactos de la pandemia en la salud de los niños. Si tú quieres acceder a él, escribe la palabra CEPAL y te enviaremos el link de descarga. Y bueno, ahora sí, quisiera presentarles a la pediatra Karina Aguilar. Karina es médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde también obtuvo su especialidad en pediatría en el Hospital Materno Infantil del ICEMIN en Toluca. Posteriormente, ella continuó su formación académica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó una subespecialidad en endocrinología pediátrica y un posgrado de alta especialidad en diabetes del niño y del adolescente. Además, la doctora Karina también ha obtenido un posgrado de alta especialidad infantil y del adolescente en el Hospital General de México, Eduardo Licega, y su formación especializada y el compromiso en la salud infantil se ha convertido en una profesional altamente capacitada y especializada en la atención de problemas endocrinos y metabólicos en niños y adolescentes. Te damos la más cordial bienvenida, Karina. Agradecemos tu participación el día de hoy y al final de la plática, si cualquier persona tiene un comentario o una pregunta, la tomaremos al final. Muchas gracias, Karina. Éxito. Muchas gracias, maestra Mónica. Pues sin más preámbulo, daremos comienzo a la plática del día de hoy referente a comorbilidades asociadas a la obesidad infantil. Trataremos algunas generalidades acerca del diagnóstico de obesidad, definiremos cómo se considera esta enfermedad en la edad pediátrica y hablaremos acerca de la evaluación de comorbilidades tanto en niños como en adolescentes con sobrepeso y obesidad. Durante mucho tiempo la obesidad fue estigmatizada como una consecuencia de elecciones personales. Sin embargo, actualmente ya sabemos que tiene muchos
muchos componentes de fondo, tanto genéticos como fisiológicos, socioeconómicos y ambientales, que lo vuelven un problema muy difícil de tratar. Lo primero que tenemos que saber es que la obesidad es una enfermedad y que debe de ser tratada como tal. Aunque el día de hoy ya la reconocemos así, esto no fue hasta hace algunas décadas. Aproximadamente para el año del 2013, la Sociedad Americana de Medicina reconoció a la obesidad como una enfermedad, pues múltiples asociaciones previamente la habían calificado como algún otro espectro de diferentes enfermedades. Sin embargo, al día de hoy sabemos que se considera una patología y la podríamos definir como una enfermedad neuroconductual, multifactorial, crónica, recurrente, en la que un aumento de la grasa corporal promueve la disfunción del tejido adiposo y que tiene consecuencias metabólicas, biomecánicas y psicosociales que en general son adversas para la salud. El camino ha sido largo, sin embargo, actualmente todos los pacientes que viven con obesidad deben de tener la consideración de que tienen una enfermedad. Respecto a la edad pediátrica, la obesidad infantil se podría definir como un trastorno metabólico que conduce a una acumulación excesiva de grasa corporal y que es nociva para la salud, de acuerdo a su edad, a su sexo y a su talla. Si bien la epidemia de obesidad infantil ha sido reconocida recientemente, esta se ha gestado aproximadamente durante los últimos 40 años. Se estima que para 1975 la prevalencia de mujeres con obesidad era del 0.7% y de varones era de 0.9% en la edad pediátrica, llegando en 2016 en mujeres hasta el 5.6% y en varones hasta el 7.8%. Se considera que las últimas 4 décadas han sido de un incremento vertiginoso en la prevalencia de obesidad en la edad pediátrica, afectando principalmente a países de bajos y medianos ingresos, contrario a lo que se creía que era una enfermedad exclusiva de países de altos ingresos económicos. Para el 2020, en este reporte del Lancet se reconoció que en todos los países del mundo había incrementado el índice de masa corporal o en la mayoría, principalmente, como ya lo comenté, en economías bajas y medianas, siendo México un país donde se observó principalmente un incremento del índice de masa corporal en mujeres adolescentes. La población menor a 5 años recientemente ha sido un foco de atención, ya que antes no se reconocía al sobrepeso como un problema de malnutrición, sino únicamente a la desnutrición y a la talla baja. Para el 2017, en este reporte de la Organización Mundial de la Salud, se estimó que aproximadamente 41 pacientes menores de 5 años de edad tenían sobrepeso u obesidad, afectando a preescolares de todo el mundo y de diferentes economías. Para la primera edición del Atlas de Obesidad Infantil de la World Obesity, se reportó que los 158 millones de pacientes que vivían entre la infancia y la adolescencia con obesidad iban a crecer hasta 254 millones en una década. Sin embargo, a raíz de la pandemia de COVID-19, estos números han crecido de forma alarmante en todos los países. Para este año, previo a la pandemia, la World Obesity calificó a México como un país de alto riesgo para persistir con obesidad, es decir, que no alcanzaría la meta para 2025 de disminuir el porcentaje de niños y adolescentes que viven con obesidad, estimando que para el 2030 iban a tener una prevalencia de 23.6% en escolares y de 19.3% en adolescentes, siendo un país con muy bajo porcentaje de cambio para esta siguiente década. ¿Qué reportes hay después de la pandemia del COVID-19? Bueno, en esta última edición de la ENSANUD para 2021, quedando pendiente pues el reporte de 2022 que esperamos en los próximos meses, los pacientes menores de 5 años alcanzan aproximadamente un 7.8% entre sobrepeso y obesidad. Respecto a escolares entre 5 a 11 años de edad, se ha observado principalmente un incremento en aquellos varones
que viven con obesidad, alcanzando hasta un 23.8%, y a nivel nacional una prevalencia combinada entre sobrepeso y obesidad de 37.4%, lo cual, si somos muy estrictos, pues está rebasando ya las predicciones que se habían hecho de la década pasada. Respecto a los adolescentes de 12 a 19 años de edad, la prevalencia principalmente ha afectado a los varones en prevalencia de obesidad, alcanzando el 21.5%. Sin embargo, a nivel nacional, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad alcanza ya el 42.9%. Es decir, casi cuatro de cada 10 adolescentes de nuestro país tienen sobrepeso u obesidad. Estos números son alarmantes. En décadas previas, el principal riesgo asociado que se consideraba la obesidad infantil era la persistencia de obesidad en la vida adulta, sabiendo que era un factor de riesgo para un índice de masa corporal incrementado en la adultez. Se estima que aproximadamente el 80% de los adolescentes que viven con obesidad van a persistir con obesidad en la vida adulta. Sin embargo, esto está bastante relacionado con la gravedad de la obesidad. Es así que la obesidad infantil se puede considerar ya como un detonante de enfermedades crónicas no transmisibles que, como saben, son la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Estas se relacionan a causas de muerte prematura como enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y diabetes, convirtiéndose entonces en una amenaza para la salud pública y en una importante carga económica para todos los países. Tratando de calcular el costo de la obesidad, se han reportado algunos datos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en comparación con los niños eutróficos, los pacientes que viven con obesidad pueden generar un gasto aproximadamente de hasta $1.400 millones adicionales de forma anual. Y se cree que si todos los niños y adolescentes con obesidad se convierten en adultos que también viven con obesidad, el costo sanitario durante su vida sería de más de $1.000 millones. En un estudio que se realizó en 2005 por Garduño y colaboradores, se planteó una corte hipotética de pacientes entre 5 a 11 años de edad, planteando únicamente comorbilidades relacionadas a hipertensión y a diabetes, estimando que para el 2050 el costo de sus gastos sanitarios ascendería a más de 114,000 millones de pesos. Es por eso que el índice de masa corporal se ha convertido actualmente en una de las principales herramientas, si no es que la más importante, para que durante la consulta pediátrica se pueda identificar a todos los niños y adolescentes que viven con sobrepeso y obesidad, de tal forma que al menos una vez al año a todos los niños que acuden a consulta de pediatría entre los 2 y los 18 años de edad se debe de clasificar de acuerdo a la percentila de su índice de masa corporal, considerando a niños con sobrepeso, aquellos que se encuentran entre la percentila 85 y menos de la 95, y obesidad cuando están en la percentila igual o mayor a la 95. Algunos conceptos relevantes para conocer son los de obesidad extrema, como los mostraremos a continuación. En caso de considerar algunas otras gráficas de crecimiento, como son las de la Organización Mundial de la Salud, podemos tamizar a niños desde el nacimiento y hasta los 5 años de edad con el parámetro de peso para la talla, considerando a aquellos que tienen sobrepeso con más de 2 desviaciones estándar encima de la mediana y obesidad más de 3 desviaciones estándar encima de la mediana respecto a su edad y su sexo. Ahora bien, en caso de pacientes entre 5 a 19 años de edad, se considera con sobrepeso aquellos que tienen peso para la talla mayor a una desviación estándar encima de la mediana y obesidad mayor a 2 desviaciones estándar encima de la mediana, nuevamente acorde a su edad y sexo, en estas mismas gráficas de la OMS. Para el 2017, la Sociedad de Endocrinología propone que consideremos las gráficas de la CDC del 2000 para graficar a los pacientes entre 2 hasta 18 años de edad, como lo mencionó la última guía de la Asociación Americana de Pediatría que les mostré del 2023. De tal forma que los pacientes con sobrepeso serían aquellos cuyo índice de masa corporal se encuentra arriba del percentil 85, pero todavía sin llegar al 95.
Y entonces se considera que tienen obesidad aquellos que alcanzan el índice de masa corporal igual o mayor a la percentila 95, acotando una clasificación de obesidad extrema, aquella que es mayor al 120% del percentil 95 del IMC o que tiene más de 35 kilogramos metro cuadrado. Se sugiere que consideremos dentro de esta clase de obesidad extrema a la clase 3 similar a la de los adultos cuando el índice de masa corporal sea igual o mayor a 140% del percentil 95 o mayor al 40 kilogramos metro cuadrado, perdón. En estas gráficas de la CDC, en la línea que ven punteada tanto para mujeres como para varones, sería el punto para clasificar a aquellos que tienen obesidad. Y entonces aquí tenemos un ejemplo muy rápido donde en una consulta de un niño de 13 años, 3 meses de edad, que se documente su peso en 73 kilos y su estatura en 160 centímetros, el índice de masa corporal alcanzaría los 28.5 kilogramos metros cuadrados. En esta primera parte de la gráfica les muestro cómo el peso ya rebasa la percentil 95 y la talla está en la percentila 50. Es importante algunas otras medidas de somatometría y signos vitales, como lo mencionaremos más adelante. Y al graficar al paciente en el índice de masa corporal, su percentil de este es del 98. Eso automáticamente lo deja en obesidad y al tratar de clasificar el grado de obesidad, podemos ver que en esta aplicación que es Peditools, un ejemplo de las que se pueden usar, el percentil 95 de su IMC es 25.4, teniendo que hacer únicamente una regla de 3 para sacar el porcentaje de exceso del IMC y clasificar su grado de obesidad, perdón. El 100% correspondería al percentil 95 y haciendo una regla de 3 encontraríamos que el 28.5 kilogramos metro cuadrado del paciente corresponde al 112% de su percentil 95, quedando entonces en una obesidad grado 1. Es relevante, primero, identificar la obesidad y segundo, también clasificarla desde etapas tempranas. Hace unos momentos les decía que se estima que hasta el 80% de los adolescentes que viven con obesidad pueden persistir así en la vida adulta. Sin embargo, cada vez son más los reportes que refieren desde la etapa escolar a los niños que pueden persistir con obesidad en la adolescencia, siendo más del 50% del grupo afectado, teniendo un riesgo relativo mayor a 5 de persistir con obesidad para la vida adulta en general. En esta diapositiva les muestro que también se sabe que entre más temprano se manifieste el sobrepeso o la obesidad en la edad pediátrica, es más probable que permanezca a lo largo de los años y siga hasta la vida adulta. La obesidad infantil puede persistir en más del 90% de los afectados en la infancia. Por lo tanto, este periodo debe de considerarse como vulnerable para el desarrollo de este factor de riesgo, no solo para la obesidad adulta, sino para todos sus factores de riesgo de salud asociados. En estos estudios pioneros del inicio de este siglo, se encontró además que quitando en análisis multivariables algunas características como la edad o el sexo, el grado de obesidad es un importante factor para la aparición de algunas alteraciones cardiometabólicas como las que muestro aquí, dándose cuenta que entre mayor sea el riesgo de obesidad, es más probable que los pacientes tengan factores de riesgo cardiometabólicos que los pueden seguir hasta la vida adulta. Entonces, debemos de considerar que los efectos de la obesidad infantil comienzan de forma temprana, que afectan a todos los órganos y sistemas y que pueden favorecer el desarrollo de múltiples comorbilidades, tanto a corto como a largo plazo, las cuales pueden repercutir negativamente en la salud y pueden dar un riesgo tanto de mortalidad como de morbilidad temprana en la vida adulta. En general se reconoce que es por eventos cardiovasculares, sin embargo hay muchos otros efectos nocivos para la salud. En esta diapositiva les muestro cómo pues prácticamente todos los órganos y sistemas de los niños y adolescentes que viven con sobrepeso y obesidad pueden tener comorbilidades asociadas, reconociendo principalmente los problemas psicosociales, los problemas metabólicos y cardiovasculares, los problemas de la salud renal,
problemas del sistema endocrino, problemas neurológicos, problemas del sistema respiratorio, problemas del hígado y del aparato digestivo, problemas musculoesqueléticos, y finalmente problemas dermatológicos. Entonces, la evaluación de comorbilidades debe de considerarse para todos aquellos niños y adolescentes que se encuentren en la consulta médica de rutina con un índice de masa corporal igual o mayor al percentil 95 para las gráficas apropiadas a su edad y sexo. ¿Cómo haremos esto? Como cualquier otra evaluación de un paciente que está llegando al consultorio, a través de una historia clínica completa y una exploración física enfocada en evaluar las posibles complicaciones que ya estén presentes. Y en ese respecto, la Academia Americana de Pediatría, para su edición de las guías que publican en este año, sugiere que se evalúen a todos los niños entre 2 y 18 años que ya tengan sobrepeso u obesidad respecto a las comorbilidades asociadas. Es importante considerar a los niños con sobrepeso y con obesidad partiendo de un grupo etario que son los 10 años, principalmente por factores de riesgo cardiometabólicos que se buscan en estos niños mayores, pero que en general abarca para todos ellos una historia clínica completa, una exploración física también dirigida y algunos exámenes de diagnóstico para poder realizar esta detección oportuna. En general, la guía prefiere llamar a evaluación completa que detección de comorbilidades para que se haga de forma sistemática y jerárquica a todos los niños que visitan al pediatra y que pueden ser referidos para una atención oportuna con el especialista que atiende a niños con obesidad. Y como vieron, pues de los primeros parámetros clínicos que tenemos que medir adecuadamente y posteriormente clasificar es la tensión arterial, con la adecuada técnica que ya fue sugerida para las últimas guías de 2017 de la Academia Americana de Pediatría, teniendo en cuenta que el tamaño del manguito debe ser el adecuado, pues la población de niños y adolescentes con obesidad tienen ciertas características como en la morfología del brazo que nos hacen atender estas especificaciones, primero para que se tomen de forma rutinaria, segundo para que se hagan de forma adecuada y que puedan ser reproducibles a mediciones durante la primera consulta y las subsecuentes, encontrando aquellos niños que tengan ya una medición de tensión arterial fuera de su rango normal. Y en este caso tendríamos que clasificar ya la TEA normal cuando es menor a la percentila 90 en menores de 13 años y en mayores de 13 años cuando se encuentra en menor de 120 a 80 milímetros de mercurio. Se puede considerar una TEA elevada cuando es mayor al percentil 90 pero menor al 95 o 120-80, lo que sea más bajo, considerando ya una hipertensión en estadio 1, una tensión arterial igual o mayor a la percentila 95, pero menor a la percentila 95 más 12, y una etapa 2 cuando está mayor a la percentila 95 más 12, o alcanzando 140-90, lo que sea más bajo. Se estima que aproximadamente hasta el 25% de los niños con sobrepeso y obesidad pueden tener cifras elevadas de tensión arterial y por ello se debe de corroborar al menos 2 veces durante la consulta médica en caso de que estas cifras salgan alteradas de acuerdo a su edad, a su sexo y a su altura. Entonces, es para todos los pediatras de suma importancia estadificar la tensión arterial que se mide a los pacientes o percentilarla más bien de acuerdo al sexo del paciente y a la altura, para que en caso de que esté mayor a la percentila 90 sea corroborada y de persistir así sea ya atendido como una sospecha de hipertensión arterial. En esta tabla que está a su izquierda podemos ver algunas cifras que sugiere esta guía de la Academia Americana de Pediatría para tener en cuenta en el consultorio médico en caso de que las enfermeras nos apoyen con los signos vitales o que nosotros mismos estemos al pendiente de que con esa edad y las cifras que se mencionan a continuación de niños y niñas sistólicas y diastólicas se considere que ya están en riesgo
de tensión arterial elevada, antes llamada prehipertensión o hipertensión arterial. Si recuerdan, decíamos que aparte de la evaluación clínica era importante algunos estudios de diagnóstico dirigidos. El perfil de lípidos es uno de los que se considera incluso desde etapas pues tempranas de la vida. En general, se tienen valores específicos para triglicéridos, si son prepúberes y pospúberes, y valores estándar para colesterol total, colesterol LDL y colesterol HDL. En esta gráfica les coloco los niveles tanto aceptables como los límites máximos o límites altos en el caso de triglicéridos y en el caso de colesterol total y LDL, teniendo en cuenta que para el colesterol HDL se considera en rango fuera de meta o menor a 40 miligramos de cilitro. En tal caso, de encontrar algún paciente con un valor en el perfil de lípidos fuera de rango, se considera como un factor de riesgo cardiovascular de forma global que se va sumando a otros durante la evaluación del paciente en su primera visita con nosotros. Y entonces, poder sumar factores de riesgo cardiovasculares al paciente nos permitiría tratar de prevenir de forma muy temprana las complicaciones cardiovasculares que sabemos son, como ya lo habíamos comentado, una de las principales causas de muerte el día de hoy en la edad adulta. Y de suma importancia nuevamente clasificar el grado de obesidad, ya que cuanto mayor es mayores son los factores de riesgo cardiometabólicos asociados. ¿Es posible revertir el riesgo cardiovascular? Sin sonar pesimistas, hay algunos reportes que han seguido a niños y adolescentes a través del tiempo, encontrando que, bueno, pues si se tiene sobrepeso u obesidad en la infancia es mayor el riesgo de tener obesidad en la vida adulta. Sin embargo, la vigilancia debe persistir a lo largo del tiempo, pues un índice de masa corporal normal en esta etapa no exime de que la obesidad aparezca en la edad adulta y por ende los factores de riesgo cardiovascular asociados. En general se conoce el día de hoy a la obesidad como uno de los factores de riesgo más importantes para eventos cardiovasculares. En esta cohorte de más de 2,000 niños se encontró de niños y adolescentes que a lo largo de las décadas, entre mayor era la percentila de índice de masa corporal, era mayor el riesgo de mortalidad por muerte debida a un evento cardiovascular. Entonces, prevenir obesidad significa también disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular en la vida adulta en general. ¿Y qué hay de la diabetes? En el abordaje inicial que les mostraba, se debe de considerar también lo relacionado al metabolismo de los carbohidratos. Como ya sabemos, la obesidad infantil es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2, tanto en la vida adulta y actualmente en la vida temprana, en la juventud. En este estudio mostramos cómo desde edades tempranas escolares de la vida se gesta el riesgo de desarrollar diabetes en caso de tener obesidad, sobrepeso y obesidad y puede persistir hasta la adultez joven. ¿Qué se sugiere para descartar este riesgo de diabetes? Bueno, existe una prueba que se llama de tolerancia oral a la glucosa, la cual se sugiere se realice una vez que ya inició la pubertad o cumplidos los 10 años de edad en pacientes que ya tienen sobrepeso u obesidad y que tengan alguno de los factores de riesgo a continuación mencionados. En general, pues esto requiere una historia clínica completa, descartando mamá con diabetes o diabetes gestacional, historia de diabetes tipo 2 en familiares de primer y segundo grado. Nosotros, por ser latinos, estamos en una raza de riesgo, en un origen étnico de riesgo para diabetes tipo 2 en la juventud y signos de resistencia a la insulina, con afecciones asociadas como síndrome de ovario poliquístico, pacientes con antecedentes de peso bajo para la edad gestacional, alguna alteración en el perfil de lípidos o hipertensión. La única diferencia que debemos de tener en cuenta en esta prueba de tolerancia oral a la glucosa, que seguro aquellos que tratan adultos pues la conocen muy bien, es que la carga oral de glucosa para niños es de 1,75 gramos por kilo y llegando a los 40 kilos se puede alcanzar ya la dosis máxima de 75 gramos.
Ya para las últimas ediciones de la ADA se sugiere que se garantice una ingesta adecuada de carbohidratos durante al menos 3 días previos a la prueba para que se haga de la mejor forma posible y evaluar si es necesario repetir esta prueba al menos 3 años después de haberse realizado. El diagnóstico de diabetes se realiza entonces a través de esta prueba de detección oportuna. Si se alcanza una glucosa igual o mayor a 200 a las 2 horas de esta prueba de tolerancia oral a la glucosa, o si se tiene una glucosa en ayuno igual o mayor a 200 también, además de síntomas cardinales de diabetes, polidipsia, poliuria y pérdida de peso, principalmente en la edad pediátrica, o se documenta una glucosa plasmática en ayuno igual o mayor a 126 miligramos de cilitro, considerando ayuno una ingesta de al menos 8 horas. Ya desde los últimos años, la hemoglobina glucosilada se ha considerado como un estándar para para diagnosticar diabetes, perdón, únicamente tener en cuenta que son métodos certificados por la NGCP y estandarizados para el ensayo DCCT. Tener en cuenta también que valores inferiores a 6.5 en caso de alguno de los otros parámetros mencionados, pues no excluyen el diagnóstico. Además de diagnosticar diabetes en estas pruebas dirigidas, es importante diagnosticar estadios previos de alteración en el metabolismo de los carbohidratos, como es la prediabetes. Esta se diagnostica en caso de una glucosa en ayuno que está en un rango de 100 a 125. Únicamente es normal si es 99 o menor, y en el caso de que ya sea mayor a 126 sería un diagnóstico provisional de diabetes que tendría que atenderse por un especialista. En el caso de la glucosa, que se toma a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, valores entre 140 y 199 miligramos de cilitros harían el diagnóstico de intolerancia a los carbohidratos, y cuando son igual o mayor a 200 sería un diagnóstico provisional igual de diabetes mellitus. Es importante recordar que tanto la glucosa alterada en ayuno como la intolerancia a los carbohidratos son etapas intermedias durante la historia natural de estas alteraciones, y que como tal no se consideran aún entidades clínicas por derecho propio, pero que sí se sabe se asocian a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Es por ello que se vuelve relevante tamizarlas durante la evaluación de comorbilidades de los niños y adolescentes, y pues también considerar que la hemoglobina glucosilada en rango de prediabetes es de 5.7 a 6.4, obteniendo estos datos de extrapolación de la vida adulta. Encontrar un paciente con prediabetes durante la infancia, principalmente pues ya en la adolescencia, es muy importante para reducir el porcentaje de riesgo de progresar a diabetes. La diferencia de la progresión de prediabetes a diabetes en adolescentes es importante, ya que a diferencia de los adultos que pueden tardar hasta 10 años en progresar de prediabetes a diabetes en el 25% de los tamizados, en los adolescentes, aunque probablemente solo el 8% lo harán en un periodo menor de tiempo, estimado en 2 años. Entonces, esta tasa de progresión de diabetes, que va del 5 al 10% anual, debe de ser pues primero identificada y posteriormente tratada con terapias dirigidas, e incluso considerar algunos fármacos para el seguimiento de estos pacientes. La diabetes que se diagnostica en la adolescencia o diabetes de inicio en la juventud, se sabe que es más agresiva en su curso relacionado a las complicaciones microvasculares, pues se ha encontrado que la pérdida de funcionalidad de la célula beta es mayor cuando se hace el debut durante la adolescencia, y esto se cree que está relacionado pues con la acción de las hormonas de la pubertad de esta etapa. Respecto a tamizaje de resistencia a la insulina, en realidad ninguna de las guías actuales lo recomienda de forma rutinaria. Esto principalmente a que no existe un punto de corte que defina para todas las poblaciones resistencia a la insulina, a los ensayos estandarizados que son escasos aún, a su poca reproducibilidad y bueno, pues a las diferentes fenotipos de riesgo que tenemos en las etnias.
De cualquier forma, pues cada vez se conocen más puntos de corte que se han propuesto en poblaciones, como les muestro esta de Europa y la de Cuartero de España, que nos permiten acercarnos a lo que es normal de índice de HOMA para medir resistencia a la insulina tanto en etapas prepuberales como durante la pubertad, estadificando a los pacientes con su estadio de Tanner durante esta etapa de la vida. En general se considera que es prudente medir insulina y sacar índices de resistencia a la insulina en un contexto de investigación o durante el abordaje específico de algún paciente de riesgo. Y bueno, repasando un poco estos parámetros que ya hablamos acerca de tensión arterial, acerca de alteración en el perfil de lípidos, dislipidemia por hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, en este caso hipoalfa-lipoproteinemia, se podría complementar perfectamente con la medición de rutina en la antropometría de la circunferencia de cintura para entonces integrar lo que se conoce como síndrome metabólico, teniendo en cuenta que este síndrome pues, es un constructo que se elaboró desde los años 80 en etapas de adultos para poner los ojos sobre los pacientes que tienen riesgo elevado de desarrollar diabetes y las complicaciones cardiovasculares asociadas al mismo. Considerando el síndrome metabólico, cuando existe una circunferencia de cintura mayor al percentil 90 para edad, sexo y es importante que incluso sea ajustado a población, con alteración en la glucosa, alteración en la tensión arterial, disminución en HDL, colesterol HDL o hipoalfa-lipoproteinemia y elevación de nivel de triglicéridos. En general, pues este constructo, como les decía, ha nacido desde las últimas 4 o 5 décadas y se ha transformado a través de los años y de acuerdo a los autores que lo han descrito. Se han encontrado muchísimas definiciones de síndrome metabólico en la infancia, ya que atiende a los percentiles de estos elementos que les mencioné hace un momento. Sin embargo, lo relevante para la Federación Internacional de Diabetes respecto a este diagnóstico es que se realice de forma temprana, al menos desde los 6 años de edad, y sobre todo que se considere como a la población que cumple criterios como de riesgo para el desarrollo de diabetes y pues un factor de riesgo cardiovascular que puede también estar manifestándose en otros órganos como es el hígado. Y a ese respecto, pues además de esta evaluación bioquímica inicial de una glucosa con un perfil de lípidos, es importante considerar algunos factores de riesgo asociados a la disfunción metabólica relacionada a la esteatosis hepática, hígado graso, antes llamado enfermedad de hígado graso no alcohólico. En la edad pediátrica son factores de riesgo para el diagnóstico el ser varón, el tener igual o más de 10 años, el tener obesidad, que pues ya es el tamizaje que hacemos a nuestros pacientes, el tener algún hermano con disfunción metabólica asociada a hígado graso, prediabetes, diabetes tipo 2, síndrome de apnea obstructiva del sueño o dislipidemia. Y es factor de riesgo para la progresión de esta patología, pues lo que ya les comenté aquí, adolescentes mayores de 14 años, una LT que es creciente, AST, GGT, colesterol LDL elevados, prediabetes o diabetes tipo 2, síndrome de apnea obstructiva del sueño y aumento de la cintura o de la circunferencia de cintura medida durante la primera evaluación. La Endocrine Society nos sugiere que a partir de que el paciente se le documenta un índice de masa corporal igual o mayor a la percentila 85, se deberían de medir aminotransferasas, considerando un punto de corte normal para mujeres menor a 22 y para varones menor a 25, considerando de riesgo a los pacientes que salgan de este punto y al menos proponer algún otro método de evaluación, como puede ser el más asequible que tenemos en nuestro país, que es ultrasonido, y en el caso de pues ya un entorno incluso de investigación, pensar en resonancia magnética o estudios más sofisticados. Para su evaluación y también para su seguimiento, ya que hace unas décadas no se pensaba que la esteatohepatitis que se presenta en la vida adulta se presentara en niños y ya se ha documentado que sí existe.
y este riesgo tanto de hígado graso como de esteatohepatitis es mayor de acuerdo a el índice de masa corporal. Se puede documentar en series desde el 38 hasta el 70% de los niños afectados con acumulación ya de grasa hepática en caso de que tengan sobrepeso, principalmente obesidad. Y bueno, eso parece ser solo el primer panorama de lo que evaluamos en un niño que acude a consulta con sobrepeso u obesidad, pero debemos de tener en cuenta múltiples consecuencias, como les puse en la diapositiva, que afecta a diversos órganos y sistemas. En el caso de las consecuencias endocrinas, pues tenemos todas estas, siendo probablemente la que todos hemos visto, la más frecuente para nosotros, la acantosis nigricans, que es esta coloración oscura de pliegues, pero que puede abarcar algunas otras patologías de relevancia, como es el síndrome de ovario poliquístico, también frecuente la hipertirotropinemia, la ginecomastia, alteraciones tanto en el desarrollo de la pubertad como en el inicio de la misma. En general, la velocidad de crecimiento es una de las características que en la edad pediátrica son de relevancia para ser vigiladas por pediatría, y se sabe que entre los 2 y 8 años una unidad de aumento en el índice de masa corporal está relacionado a un aumento de la talla, pero también a un estirón puberal más temprano y por ende a una talla reducida, ¿no? A unos centímetros de reducción de la estatura final, de acuerdo a cómo se lleven a cabo estos fenómenos del crecimiento. Las comorbilidades van más allá del sistema endocrino, que es pues nuestra especialidad. Hay que hacer y buscar intencionadamente factores de riesgo individuales que predispongan a los pacientes a desarrollar cualquier otro tipo de comorbilidad de todos los demás órganos y sistemas. Eso, como se los había dicho, pues se hace de forma muy sistemática a través de una exploración física y una historia clínica completa. En general, tenemos que tener en cuenta siempre el síndrome de apnea obstructiva del sueño a través de un interrogatorio dirigido de síntomas asociados como es el ronquido, la apnea, somnolencia diurna, falta de atención o cefalea. Y en caso de que el paciente presente síntomas, evaluar la necesidad de una polisomnografía y por lo tanto una evaluación con un especialista del sueño. Asimismo, el síndrome de ovario poliquístico que ya les mencionaba, que se puede sospechar a través de datos clínicos sugerentes de hiperandrogenismo, irregularidades menstruales y a la exploración física de hirsutismo o acné. Es importante considerar la salud mental como parte de la atención global de los niños y adolescentes con obesidad, de tal forma que ya se recomienda hacer al menos una evaluación anual del diagnóstico de depresión a través de una herramienta formal en niños mayores de 12 años y que deben de ser evaluados por un especialista en salud muscular y esquelética desde su evaluación inicial y a través del tiempo, ya que se sabe que ellos tienen alteraciones en este sistema desde el diagnóstico. Y entonces no olvidar, para la historia clínica, importante interrogar acerca de estos datos: obesidad en la familia, alguien que ya haya tenido una obesidad extrema que amerita la cirugía bariátrica, ya el desarrollo como tal de diabetes, de dislipidemias, de muertes prematuras por eventos cardiovasculares que se consideran en menores de 55 años en varones y menores de 65 años en mujeres, enfermedad metabólica asociada a hígado graso o la progresión ya a cirrosis, apnea obstructiva del sueño y ovario poliquístico, lo cual se debe, insisto, interrogar dirigidamente en todas las historias clínicas, además de hacer una evaluación rutinaria de peso, estatura y somatometría de cualquier otro niño y adolescente, prestando especial atención a signos vitales como la tensión arterial, buscando en fondo de ojo signos asociados a papiledema, que también es otra de las complicaciones que se pueden presentar en niños con sobrepeso y obesidad, búsqueda intencionada de caries, hipertrofia amigdalina, a nivel de la piel lo más frecuente acantosis nigricans, acné o hirsutismo y una evaluación musculoesquelética completa. Algunas de las alteraciones musculoesqueléticas en las cuales por supuesto no podré ahondar, ya que el día de mañana las expertas en el tema les platicarán al respecto, son alteraciones en la marcha, escoliosis, lordosis, desplazamiento de la epífisis capital femoral,
geno-valgo o geno-barum y pie plano, entre los principales. Es importante, además de esta exploración específica de los especialistas en salud musculoesquelética, nosotros en la historia clínica pediátrica buscar datos relacionados, sobre todo a dolor en la rotación externa de la cadera, para pensar en esta complicación aguda grave, que es el deslizamiento femoral capital. Y pues también, como ya les había mencionado, lo más frecuente quizá para todos, que es ver a pacientes con datos de resistencia a la insulina, en esta escala que propone Burke, para darle un grado a la acantosis a nivel del cuello. Vemos cómo van del 1 al 4, siendo en el grado 1 apenas visible en la inspección cercana, cuando todavía no es posible hacer una extensión, medir la extensión de la misma. La grado 2, cuando se extiende a los márgenes laterales del cuello, aproximadamente 3 pulgadas de ancho, siendo grado 3 cuando ya rebasa estos márgenes laterales del cuello, el borde posterior del esternocleidomastoideo, o que ya rebasa las 3 a 6 pulgadas de afección, y grave cuando se extiende hasta la parte anterior del cuello, cuando es posible que ustedes vean esta coloración incluso mirando de frente al paciente. Y de igual forma, la exploración física nos dará datos clínicos de alguna otra complicación, como el ovario poliquístico a través del hirsutismo y acné, las estrías que pudieran incluso, en caso de ser violáceas y mayores a 1 a 2 centímetros, hablarnos de un síndrome de Cushing, por ejemplo. Evaluar siempre pliegues para descartar intertrigo, que es algo frecuente también en niños con obesidad, o el panus, abriendo distintos grados de afección también para el mismo. Finalmente, quise también comentarles respecto a este sistema de estadificación de obesidad que se llama de Edmonton, que seguramente ustedes conocen para la edad adulta, pero que hace unos años se propuso este que les muestro para la edad pediátrica, principalmente para identificar la gravedad de la obesidad más allá del índice de masa corporal, es decir, considerar ya las afecciones que se pueden en las que se pueden ver afectados los pacientes, tanto a nivel metabólico como mecánico, de salud mental y del entorno social, encontrando que no necesariamente el índice de masa corporal o la gravedad de la obesidad, clasificándola con el índice de masa corporal, se relaciona a diferentes afecciones, ¿no? Y pudiéndose encontrar algunos pacientes en menor etapa de gravedad teórica con el índice de masa corporal, pero en mayor etapa de afección, considerando, por ejemplo, cuestiones sociales o cuestiones de salud mental. En general, todavía no hay un instrumento que se haya desarrollado para el mismo. Aquí en la clínica ya se está trabajando en uno que nos podría ayudar, y nos abre también la puerta como pediatras que revisamos a niños y adolescentes con obesidad, a tener en cuenta no solo la parte médica de gráficas y antropometría, sino también todo el entorno obesogénico que promueve y gesta a esta patología de la obesidad. Con esta plática quisiera dejarles que es momento ya de caracterizar las complicaciones asociadas a la obesidad desde la infancia. Antes se pensaba que estas complicaciones se gestaban en los niños y se desarrollaban hacia la adolescencia y la edad adulta. El día de hoy hemos documentado que incluso desde etapas de edad escolar se presentan pues estas comorbilidades que les he presentado previamente y que se sugiere se evalúen en la consulta pediátrica. Aquí en la primer barra les muestro con color más claro los escolares y con color más oscuro los adolescentes. Nuestro porcentaje de niños que llegan a la clínica con glucosa alterada en ayuno, con prediabetes según su grado de hemoglobina glucosilada, con índices de resistencia a la insulina, que si ven llama la atención, pues es importante en escolares, con niveles elevados de colesterol total, con niveles elevados de cifras de tensión arterial sistólica y diastólica, es decir, mayor a la percentila 90, y con el perfil de lípidos alterado, además del colesterol total, el LDL, el HDL y los triglicéridos, siendo estas dos entidades, la hipertrigliceridemia y la hipoalfa lipoproteinemia, algo muy característico de nuestra población, como ven desde etapas tempranas de la vida.
y pues ya el tamizaje de disfunción metabólica asociada a hígado graso a través de ultrasonido, pues muy, muy alta en estos pacientes con obesidad. Y de síndrome metabólico, pues tanto en niños como en adolescentes, también ya tenemos un porcentaje relevante. Esto es solo un preámbulo de algunas comorbilidades que hemos tamizado aquí en la clínica y que cada vez se abren más hacia todos los órganos y sistemas, como les comenté previamente, que deben de abrir un parteaguas para que los pediatras lo busquen intencionadamente y sobre todo lo identifiquen para que puedan referir al paciente con el especialista. Como conclusiones de la plática, yo les podría decir que la obesidad infantil menoscaba el bienestar de los niños y pues es un factor de riesgo muy importante para todas las enfermedades no transmisibles en la edad adulta. La obesidad infantil ya es una epidemia que tiene complicaciones y comorbilidades relacionadas que plantean una preocupación no solo a largo plazo, sino también desde etapas tempranas. No olvidar que debemos de trazar y revisar en una gráfica el índice de masa corporal de un niño o adolescente siempre que pisa nuestro consultorio y que debe de hacerse de forma rutinaria al menos una vez al año en cualquier niño que acude a la consulta. Y aquellos que pues ya tienen sobrepeso o obesidad meritan un examen físico completo, intencionado, descartando alguna comorbilidad presente y sobre todo un seguimiento clínico estrecho, haciendo una historia clínica y un examen físico muy acuicioso que permitan evaluar la gravedad o la necesidad de una evaluación adicional. La evaluación de comorbilidades se debe de aplicar de forma lógica y jerárquica para la identificación temprana de las mismas y sobre todo aquellas que son potencialmente graves. Este 4 de marzo, pues no lo olviden, estamos conmemorando el Día Mundial de la Obesidad. El lema de este año es cambiar perspectivas. Es importante hablar acerca de obesidad, hablarlo con los pacientes que viven con obesidad y los pacientes que no viven con obesidad, ya que es un problema que nos atañe a todos como sociedad y que debemos de poner pues de toda nuestra parte para que esta epidemia algún día pueda tener control. Doy gracias por la invitación a esta charla y, por supuesto, muchas gracias a todo el equipo del cual orgullosamente formo parte de la Unidad de Bienestar Infantil, donde nuestro objetivo pues, es atender a los niños y adolescentes que viven con sobrepeso o obesidad, atenderlos con sus familias y, sobre todo, pues, darles una mejor calidad de vida. Esa es nuestra misión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Karina. Muy importante todo lo que nos acaba de mencionar, sobre todo hacernos conscientes del impacto y las cifras tan preocupantes que estamos manejando del sobrepeso y la obesidad infantil, que pues como sabíamos, somos prácticamente primeros números a nivel mundial de este padecimiento. Y también sobre lo último que acabas de comentar, de que pues tu equipo maneja de manera integral pues el aborde de esta enfermedad, que en la plática de ayer pues compartimos que así debe ser, ¿no? Con el apoyo también sobre todo de la familia, ya que sabemos que los niños repiten ciertas conductas y ciertos hábitos del propio entorno familiar. Y bueno, si existiera alguna pregunta de parte de nuestros asistentes del día de hoy, con mucho gusto vamos a tener un espacio breve para contestarlas. Tenemos una pregunta de Manuel Sandoval. ¿Cuál podría ser considerada la comorbilidad más grave que puede afectar la salud de niñas y niños? Pues en realidad graves pueden ser cualquiera de las que queramos voltear a ver. Les presenté principalmente las metabólicas, que en mi área de endocrinología son las que revisamos y estudiamos, pero no es nada despreciable el porcentaje de pacientes que tienen comorbilidades, por ejemplo, de la salud mental, que cada vez son más hacia niños y adolescentes: depresión, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, alguna musculoesquelética grave, se los decía, deslizamiento femoral capital, alguna nerviosa, hipertensión endocraneal benigna. Vaya, yo creo que en cada órgano y sistema podemos mencionar como agudas graves, y en general mi mensaje fue más relacionado
a que la obesidad es solo la punta del iceberg y que trae debajo muchas otras relaciones de salud a largo plazo que son las que en verdad pueden menoscabar la salud del paciente y que requieren pues toda la atención de este equipo multidisciplinario que platicamos, del que tengo gusto de formar parte, donde cada uno ponemos de nuestro granito de arena para que los niños y su entorno familiar puedan avanzar a través del tratamiento de intervención en el estilo de vida saludable. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué grado la grasa de bebé es sana y normal? Ok. Bueno, primero sería importante definir qué es bebé o a qué se refieren con bebé. Ya les presentaba ahorita las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría que al menos nos invitan a tamizar a niños a partir de los 2 años de edad. En general, sí hay estudios específicos para medir grasa corporal en niños, que sería la definición estricta de obesidad, el exceso de grasa corporal saludable para su edad y su sexo. Sin embargo, no son accesibles para todos los medios y por eso el índice de masa corporal se ha vuelto una herramienta muy efectiva para reproducirlo en muchos niveles. En general, yo diría que el graficar a un niño desde etapas tempranas de la vida y sobre todo tener atención refiriéndose a los primeros 1000 días de vida como los gestores de factores de riesgo de sobrepeso, obesidad y otras complicaciones cardiometabólicas. Estos primeros 1000 días de vida se refieren incluso a aquellos que contemplan la concepción del bebé, desde el primer día de embarazo de la mamá, los, los 280 días de la gestación y los primeros 2 años de vida, donde deben de ser atendidos por un pediatra que supervise su alimentación y que pues evalúe todos estos factores de riesgo como son los propios familiares, ¿no? La obesidad en papá, en mamá, el peso bajo o alto al nacimiento, la introducción de sólidos, la ausencia de lactancia materna, etcétera, que se ha visto que se asocian al mayor riesgo de obesidad, ya que pues podría llevar en una consulta médica que se encuentre a un paciente con algún riesgo a ya iniciar intervenciones de forma muy temprana. Gracias. Y sí, muy importante lo que mencionas de estos 1000 días de vida, que incluso ya sabemos que también pues la obesidad tiene un componente hereditario y que el hecho de que los padres presenten obesidad también es como un alto riesgo para a un niño, ¿no? Y también el uso que pues muchas veces estamos mal informados de cómo es la nutrición de un niño y hemos visto pues de manera alarmante hasta algunas fotos, ¿no? Que a un bebé le están dando refrescos o ya le están introduciendo alimentos que no corresponden todavía a la etapa, ¿no? De su crecimiento. Entonces, creo que muchas veces esta desinformación es como la causante, ¿no? De hacer daño, porque en realidad es un daño, ¿no? Que les hacen a los niños y a las niñas, ¿no? Ante este desconocimiento. Y bueno, Ana Gam nos pregunta, gracias, ¿cuál es el nivel óptimo del índice HOMA en niños? Bueno, como les comentaba, este índice debe de tener un ajuste principalmente poblacional. Lo más reproducible para nosotros sería el publicado por Cuartero. En general, un 2.7 hacia abajo lo pueden considerar normal y a partir de ese punto, de acuerdo a si son varones o si son mujeres, se clasifica de acuerdo a la etapa de Tanner. En general es un poco mayor en mujeres y como recordarán, pues el índice, bueno, la pubertad es un periodo de resistencia fisiológica a la insulina. Por lo tanto, estos índices de HOMA se elevan durante estas etapas puberales a partir del Tanner 2 hasta el Tanner 4. Es esta publicación de Cuartero, que si gustan se las puedo compartir, pero que pueden encontrar ya diversos autores que han propuesto puntos de corte propio. Por esto es que el HOMA no se propone como una evaluación universal, ya que puede estar sujeto a diferentes propuestas de cortes y que deben de ser ajustados a la población en particular donde se está aplicando. Yo les decía que en un entorno de investigación clínica, de seguimiento médico,
podría ser válido y sobre todo pues de tener la accesibilidad. La verdad es que no en todos los lugares se puede medir una hormona como es la insulina, pero sí se puede medir una cifra de glucosa en ayuno, unos lípidos en ayuno, una presión arterial con un adecuado manguito, que probablemente pues no enfatice en eso, pero sí les decía que debemos de tener el calibre adecuado del esfigmomanómetro para entonces catalogar a un paciente como con una tensión arterial elevada y ya darle una atención oportuna. Entonces sí considero que esto primario, hasta en los niveles más, bueno, en los primeros niveles de salud se podría brindar a los pacientes. Gracias. Y sí, tienes toda la razón. Quizás en la evaluación podemos, tal vez no tenemos pues el recurso o no la posibilidad de medir este índice, pero claro que sí podemos pues evaluar los otros aspectos clínicos, ¿no? Síntomas, signos, también pues toda la parte de hereditaria, ¿no? Y eso es muy importante porque muchas veces me ha tocado ver de que en clínicas, incluso tanto de adultos como de niños, solamente existe un tamaño, ¿no? De la manga para la presión arterial y pues muchas veces pues es incapacitante, ¿no? Entonces creo que ya como profesionales de la salud debemos estar pues conscientes de que pues gran mayoría de la población padece esta sobrepeso y obesidad e ir adquiriendo equipo pues adecuado y necesario, ¿no? Que seguramente nos toparemos con ellos. Así es. Bueno, hay otra pregunta. ¿Qué factor, Pablo Campos nos pregunta, qué factores de dieta podemos evaluar? Bueno, aunque esa charla, si gustan acompañarnos el día jueves, la va a dar la licenciada en nutrición Alejandra, es igual otro camino complejo, ¿no? Se sugiere considerar primero las preferencias familiares. Nos enseñan a nosotros, antes de juzgar, investiga. Antes de decir algo está bien o está mal, hay que ver el contexto sociocultural de los pacientes y sobre todo de la familia, de todo, de las características de la dieta, de la cantidad, de la variedad, de la distribución de los nutrientes, de las preferencias también. No tiene que ser algo malo o algo engorroso para los niños. Me encantaría que para esa pregunta, pues sí, el día jueves nos acompañen. Nosotros, insisto, yo tengo la fortuna de tener al equipo aquí completo y al final nos sirve pues de una retroalimentación, porque parte fundamental y la piedra angular del tratamiento al final es esta intervención en el estilo de vida que se lleva de la mano, ¿no? Con los nutriólogos pediatras, que todo lo ajustan a edad a edad y etapa de desarrollo de los pacientes, pero otra vez, pues que no debemos de olvidar que es culturalmente sensible y apropiado. No es lo mismo a lo mejor estar hablando de un lactante que nos preguntaban hace un momento, de un escolar o de un adolescente. Es un panorama muy diferente. Sí, claro. Sí, tiene toda la razón, doctora, y ojalá, sí, como dice, el día jueves, que es como el tema específico, nos puedan acompañar, porque sí, realmente la nutrición, que prácticamente a cualquier etapa de la vida es un tema amplio y se evalúan diversos factores, pero en niños realmente sí es un caso muy bonito, pero especial y también podríamos decir como complicado, ¿no? Todo el manejo, pues que ya sabemos que un niño no es independiente, no se puede hacer comida solo, ¿no? Entonces, sí, las evaluaciones que hay o las implicaciones en este entorno, pues sí, son muy complejas. La doctora Talia Mora nos dice, gracias por este programa, urge ponernos a actuar difundiendo información veraz como la que ustedes comparten. Muchas gracias. Pues sí, tienen toda la razón y agradecemos mucho tu presencia, doctora Karina, por toda la información que nos has compartido y esta información que de calidad y sobre todo basada en evidencia, como tú misma nos has dado todas estas referencias. No es como una estimación, es algo real lo que estamos viviendo y padeciendo con todos nuestros niños. Lamentable, pero es algo que, como dice, se tiene que atender, ¿no? Que darles tanta importancia como la que merece. Es correcto, maestra Mónica. Muchas gracias. Pues bueno, en ILSO tienes las puertas abiertas siempre. Estamos muy agradecidos con tu participación y muchas felicidades.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto. Pues bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de despedirnos, les recordamos nuevamente que para ser parte de la comunidad del ILSO, solamente tienes que escribir en los comentarios credencial. Te haremos llegar los beneficios que obtienes. Y también si tú ya adquiriste esta credencial digital, mándanos tu foto, no lo olvides, y ya puedes usarla de inmediato. Recuerda que tenemos cursos de emprendimiento para que ejerzas una práctica médica segura, a la vanguardia, y también que te vuelvas independiente en aspectos, pues prácticamente profesionales, ¿no? Para el manejo de tu consulta privada. Tenemos un diplomado también que está pronto por comenzar, se llama Diplomado Avanzado de Actualización y Capacitación en Obesidad y Síndrome Metabólico. Al culminar, obtienes tanto tu diploma por parte del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad y también tienes la opción de, si cumples todos los requisitos, diplomarte con un aval de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Te recordamos que tenemos un seminario presencial en neurociencias que se va a llevar a cabo del 13 al 15 de marzo en el Hospital Ángeles, México. Aún estás a tiempo. Si te interesa solicitar una beca, escribe el código neurociencias en los comentarios y te haremos llegar toda la información. También, si te interesa leer este artículo de los impactos de la pandemia relacionado con los niños en América Latina y el Caribe, escríbenos CEPAL en los comentarios y te haremos llegar el link de descarga. Pues bueno, es así como finalizamos el día de hoy con nuestra masterclass.